Muy bien, pues buenos días, vamos a comenzar. Gracias. La pregunta es válida, ¿verdad? Vamos a... Ciudadano senador licenciado Roberto Gil Suárez. Ciudadano senador licenciado Armando Ríos Peter. Ciudadano senador licenciado David Penchina. Autoridades académicas, maestros, compañeros y amigos presentes. Es un honor para mí darles la bienvenida a este foro pensado para estudiantes, donde la comunicación es la vía principal para el aprendizaje. Este foro fue pensado por un grupo de alumnos con el fin de que todos nosotros que pertenecemos al grupo de futuros profesionistas y que nos tocará vivir un México nuevo, nos sintamos parte de este gran cambio y entendamos a fondo una reforma que en los próximos días será el centro de atención de todos los medios. Compañeros de nuestra apreciada escuela, somos testigos de un cambio en el paradigma del Estado mexicano y como preocupación fundamental, este espacio es un esfuerzo para mantener a nuestra escuela a la vanguardia, como conocedores de las discusiones más importantes que atañen a nuestra sociedad. Agradecemos a los señores senadores por su presencia y amabilidad de compartir con nosotros sus ideas y proyecciones sobre el futuro que tienen pensado para México, para la cual pido un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos. Señores senadores, bienvenidos a la Escuela Libre de Derecho. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Libna Macías para moderar el debate. Hola, ¿cómo están? Quiero que sepan que este es un evento para ustedes, para nosotros como alumnos, como comunidad Escuela Libre de Derecho. Esta es nuestra casa y senadores, permítanme decirles que nuestra casa es su casa. Así que por favor, así siéntanlo. Vamos a llevar este foro con la mayor de las tranquilidades, como si estuviéramos platicando, sí con un senador, con su alto rango, sin embargo, sin tanta formalidad, sin tanta seriedad. Ellos vienen con la mejor de las disposiciones a contestarnos preguntas y demás. Yo les agradezco a ustedes muchísimo por el esfuerzo de estar aquí. Yo sé que las marchas han estado imposibles, que tenemos muchísima tarea, lo que sea. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a los senadores. Ahora, me permito explicarles un poco la semblanza académica de cada uno de ellos. El senador Roberto Gil Suárez es licenciado en Derecho por el ITAM, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid y es candidato a doctor por la misma universidad. Actualmente se desempeña como senador, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es presidente de la Comisión de Justicia, secretario de la Comisión de Medalla Belisario Domínguez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, asimismo integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Por favor, un fuerte aplauso para él. Senador David Penchina Cruz, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en Políticas Públicas por el ITAM. Actualmente es senador por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, es presidente de la Comisión de Energía, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores con Organismos Internacionales, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, asimismo, integrante de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. Por favor, un fuerte aplauso para él. Senador Armando Ríos Peter, licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Seguridad Nacional por la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad Georgetown, maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, secretario de la Comisión de Gobernación, secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, secretario de la Comisión Especial para Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas e integrante de la Comisión de Turismo. Senador, gracias por estar aquí. Ahora bien, les voy a explicar un poco la metodología que vamos a seguir para este foro. En primer lugar, nuestros ponentes van a tener 10 minutos respectivamente para
realizar de forma oral su posicionamiento respecto al tema que hoy nos ocupa, la reforma energética. Este se va a llevar a cabo en estricto orden alfabético por apellidos. Acto seguido, esta moderadora, que como ustedes ven es sui generis, va a realizar en 2 bloques preguntas, a las cuales los senadores tendrán 5 minutos respectivamente para contestar. Y finalmente, los senadores van a contar con 5 minutos cada uno para hacer su posicionamiento final y, en todo caso, para terminar respuestas no concluidas durante su turno. Acto seguido, se abrirá preguntas al público. Creo que es todo. Entonces, demos comienzo, por favor. Tiene la palabra el senador. 10 minutos. Senadores, disculpen que haga esto, pero a los 10 minutos sonará esta campana. Wow. Si ustedes ven estas reacciones, solo por el hecho de que esta campana nos llame exámenes, salimos y esta campana nos vuelve a llamar para entregar calificación. Es por eso la reacción de todos. Nos tienen traumados. Por favor, senador Roberto Gil Suárez. Muchas gracias, Livna. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar de nueva cuenta en la Escuela Libre de Derecho. Acabo recientemente de estar aquí en un examen profesional y siempre es un gusto acompañarlos. Una escuela que respeto mucho, a sus profesores, a su comunidad académica, obviamente a sus alumnos, y de verdad es un placer compartir este espacio de reflexión con 2 buenos amigos y 2 espléndidos legisladores y políticos, con David Penchina y Armando Ríos Peter, que además me ha tocado la fortuna no solamente coincidir con ellos en esta legislatura, sino también en otras, y les puedo dar testimonio de que son 2 mexicanos comprometidos con su país, 2 políticos con sentido de bien y sobre todo responsables en el ejercicio de la función que los mexicanos nos han encomendado. Yo quisiera partir de la pregunta que motiva esta mesa. ¿Es deseable mantener el monopolio de Pemex? Y mi respuesta, y es la respuesta del partido político, es la respuesta que yo sostengo porque es la tesis fundamental de Acción Nacional, es que no es conveniente mantener el monopolio de Pemex. Que incluso más allá de la inconveniencia económica, también no es una ruta de futuro para desarrollar el mercado energético y mucho menos para utilizar el mercado energético como una palanca para el crecimiento y el desarrollo. Parto del supuesto desde una perspectiva liberal que los monopolios no son esquemas deseables de funcionamiento de la economía en ningún aspecto. Hay un solo monopolio que a lo largo de la historia se ha acreditado y es el monopolio del ejercicio de la violencia física legítima, que es el monopolio de la coacción del Estado, pero es el único que se justifica porque es al final de cuentas la esencia misma del Estado. Pero fuera de eso, partimos del supuesto de que los monopolios distorsionan la asignación de bienes y servicios, sobre todo distorsionan la forma en la que los ciudadanos, los consumidores, elegimos pues esos bienes y servicios. Y creo que justamente en ese tema, en ese punto en específico, es donde está la diferencia fundamental en los planteamientos de reforma energética de las 3 fuerzas políticas aquí representadas. Nosotros creemos que es momento de poner fin al monopolio de Pemex y someter a Pemex a un contexto de competencia. Otros partidos políticos creen que ese monopolio debe mantenerse e incluso resguardarse con ciertas medidas legislativas, y otros están pensando en un modelo un tanto atípico que mantiene el monopolio pero que le da ciertos márgenes a Pemex para interactuar con empresas de carácter privado y sobre todo realizar esas funciones a partir de la concurrencia con iniciativa privada, manteniendo pues la primacía de Pemex en la explotación y el desarrollo del mercado energético. Y justamente en eso voy a abordar mi intervención. Miren, el petróleo fácil de extracción ya se acabó. Ya no hay manera de extraer petróleo en los yacimientos que simplemente requerían poner una máquina y poner un pozo y que le salían relativamente baratos a Pemex explotarlos. Eso ya se acabó. Ahora los yacimientos están o en aguas profundas o están en zonas donde se requiere una altísima tecnología y mucho dinero, mucha inversión para poder extraer ese petróleo. Y esa es la realidad de nuestro país. En los últimos años se ha cuatriplicado la inversión en Pemex, pero no ha crecido la producción de hidrocarburos. Eso es una realidad. Se ha cuatriplicado, insisto, la inversión en Pemex, pero no se ha cuatriplicado la producción de Pemex.
Es decir, la eficiencia de Pemex está seriamente en entredicho. ¿Qué tiene que hacer Pemex a nuestro juicio? Pemex tiene que entrar en una interacción distinta con la iniciativa privada precisamente para aprovechar el potencial de nuestro país. Cantarell está agotado y lo que sigue son mantos, yacimientos que requieren más dinero, más tecnología. Y ese dinero y esa tecnología no la tiene Pemex. Y entonces, esa es justamente la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. ¿Cómo le hacemos justamente para llegar a esos yacimientos? Se requiere pues más inversión, pero sobre todo también más eficiencia en la inversión. México tiene la fortuna de tener uno de los yacimientos más importantes de gas en Lutitas, famoso gas shale. Estados Unidos está a punto de obtener, de ganar, de lograr la soberanía energética, es decir, de poderse, de no depender pues de ninguna fuente distinta de energía, precisamente por la explotación de este gas. Eso ha generado aproximadamente 1,5 millones de empleos en toda la costa este de Estados Unidos. Nosotros tenemos el cuarto yacimiento más importante en el mundo. Lo cierto es que no tenemos dinero, capacidades técnicas para poder extraerlo y provocar una reconversión industrial en nuestro país. Seríamos una potencia productiva muy importante en el mundo si lográramos aprovechar esta energía, la energía derivada de la explotación del gas, y no solamente podríamos atraer más inversión, sino sobre todo generar más empleo. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está bajando dramáticamente el precio del gas y esto está haciendo que las empresas sean mucho más competitivas. México tiene esa ventaja, pero no tenemos posibilidades para explotarlo. Al contrario, tenemos una enorme dependencia a energéticos que se explotan, se producen y se importan. México importa, por ejemplo, el 50% de las gasolinas. Importamos aproximadamente el 30% del gas LP e importamos aproximadamente el 75% de los petroquímicos. Somos dependientes de petroquímicos. A pesar de que somos una potencia productora de hidrocarburos, dependemos de energéticos que se producen en otros países. Déjenme decirles también, un poco para motivar la reflexión, que voy a usar una frase con cierto grado de exageración porque quiero motivar el debate con mis compañeros. Pemex está a punto de ser una empresa privada. No vamos a tardar más de 15 o 20 años para que Pemex sea una empresa privada. ¿Privada en manos de quién? De los trabajadores. Hoy, el pasivo laboral de Pemex es 60% de su patrimonio. 60% de su patrimonio. Si las cosas siguen igual, Pemex será de los trabajadores en no más de 20 años. Será una empresa privada. ¿En manos de quién? De los trabajadores. Porque es una empresa profundamente ineficiente en su funcionamiento. Porque ha sido tratada como un órgano de Estado, no como una empresa pública. Les voy a dar un dato que acabo de obtener hace un momento de internet, porque se los quería comentar. Miren, Pemex tiene casi el doble de trabajadores de Exxon, BP y Shell, casi el triple de Petrobras y casi 6 veces más que Statoil, la empresa noruega. 6 veces más que Statoil. Necesita 3 veces más trabajadores para producir el doble de lo que produce la empresa noruega. Es altísimamente ineficiente Pemex, altísimamente ineficiente. Y es una cuestión que no se ha generado en los últimos años, sino que es una evolución justamente por el tratamiento que ha tenido Pemex a lo largo de su historia. Y es justamente lo que tenemos que resolver, y la pregunta es cómo lo resolvemos. Nosotros partimos de las siguientes premisas, también un poco para motivar la reflexión. Primero, pues los monopolios no son arreglos eficientes. Pemex es un monopolio y hay que terminar con ese monopolio. El PAN postula que una economía libre de mercado con responsabilidad es el sistema económico más eficiente, el que ofrece más oportunidades de crecimiento al país. En ese sistema de libre mercado, el gobierno participa como un ente regulador de la actividad económica y solo de manera excepcional realiza de manera complementaria actividades de carácter económico. Las empresas extranjeras deben tener la posibilidad de participar en los mercados nacionales a través o más bien bajo la regulación y el control del Estado mexicano, pero también sujetos a las leyes mexicanas y a las prioridades nacionales. Los monopolios también favorecen de manera importante la corrupción. ¿Cuál es la diferencia fundamental de las propuestas que hemos presentado los partidos políticos? Primero,
Acción Nacional postula, y ahí coincide con el Partido Revolucionario Institucional, en que es necesaria una reforma constitucional. Una reforma constitucional que modifique el artículo 27, la definición de la propiedad de la nación, y que también modifique el artículo 28, que establece justamente el monopolio constitucional de Pemex. La diferencia entre la propuesta de Acción Nacional con la propuesta del Revolucionario Institucional se basa fundamentalmente en el modelo de explotación o de participación de iniciativa privada en el mercado energético. Nosotros proponemos concesiones. Ellos proponen contratos de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? O contratos de utilidad compartida. ¿Cuál es la diferencia? En los contratos, en las concesiones, el Estado faculta a un particular, ustedes lo saben, a realizar a cuenta del Estado una determinada actividad económica. Pero el particular asume todo el riesgo. Asume todo el riesgo y le paga un impuesto, le paga una contraprestación al Estado. Ese es básicamente el modelo de concesiones. Es el modelo que sigue prácticamente el mundo desarrollado, sobre todo en las potencias petroleras, Brasil, Noruega, etc. El contrato de utilidad compartida, el riesgo es también compartido. Cuando se extrae el bien, el petróleo, el hidrocarburo, el Estado le paga una determinada contraprestación al particular y nunca se transfiere la propiedad de ese hidrocarburo. Es decir, nunca se le paga con especie, se le paga en dinero, no en barriles de petróleo, a la persona privada que participa en el acuerdo con el Estado. Esa es básicamente la diferencia. El PRD mantiene la misma tendencia de que Pemex sea quien de manera única y monopólica realice las actividades de exploración y producción. En refinación y petroquímica, nosotros proponemos prácticamente que la iniciativa privada participe en todo el sector de refinación y también, obviamente, en la posibilidad de almacenamiento, distribución y comercialización. Creo que se me está acabando el tiempo. Y sí, ya me tiene que dar. Bueno, simplemente quiero concluyo en 30 segundos. Nuestra posición es que es momento de poner fin al monopolio de Pemex y que Pemex tiene que competir con otras empresas, sobre todo de carácter privado, nacionales y extranjeras, bajo el control y el tutelaje del Estado mexicano, sobre todo para aprovechar el caudal energético que todavía tiene el país en hidrocarburos y sobre todo en gas. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz el senador David Penchina, por favor. Pues muy buenos días, muchas gracias a Lidna Macías, a el grupo que ustedes nos hicieron favor de invitarnos. Es un gusto saludar a Roberto Gil Schwartz y a Armando Ríos Peter, compañeros senadores. Reitero lo que dijo Roberto. Particularmente venimos de una larga historia de un congreso también muy complicado en la legislatura pasada siendo diputados, y espero que eso nos ayude a poder avanzar en una agenda legislativa que creo que se ha distinguido por ser una agenda legislativa en los últimos 15 años, que creo que está entregando buenos resultados y que se está atreviendo a hacer cosas pese a ciertas resistencias que cualquier cambio genera. El tema de la energía en México pues es un tema que divide a la sociedad mexicana. Tenemos un alto componente histórico en la materia. Hace apenas 75 años expropiamos los recursos petroleros de la nación a través de una página de la historia mexicana que creo que le dio rostro y contenido a un movimiento armado en 1910 y que ha construido en los últimos 75 años una historia energética en nuestro país, donde a partir de un modelo este país aprovechó de cierta manera su renta petrolera y construyó algo que tiene grandes claros y grandes oscuros. ¿Cuáles han sido esos grandes claros? Bueno, no se podría entender mucho de la infraestructura nacional sin la aportación al erario público de lo que genera la empresa paraestatal de Pemex. Hoy, por darles un dato muy relevante, de cada 100 pesos que se gastan en este país, en los 3 órdenes de gobierno, 38 de esos 100 pesos vienen del petróleo. ¿Cuáles son los oscuros de ese modelo? Bueno, pues los oscuros de ese modelo es que si le quitamos el ingreso fiscal a las finanzas públicas,
México solo le gana a Haití en capacidad recaudatoria en materia fiscal. Y yo no sé si ustedes conozcan Haití, yo lo conocí hace mucho tiempo por trabajo, no los invito a que vayan, es más bonito Tlaxcala, y en ese sentido, pues sí creo que no es el mejor de los modelos. La pregunta provocativa del modelo de lo que hoy nos ocupa, o de esta reunión, de si es deseable el monopolio de Pemex, claro que no es deseable. Yo creo que un monopolio por sí mismo, aunque la Constitución diga que no es un monopolio, lo es de facto, no genera competencia y por lo tanto no genera la mayor de las productividades. Hay un falso debate en las calles, y el falso debate es si está en discusión que la propiedad del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos sigue siendo del Estado mexicano. Yo afirmo y puedo demostrar que ese no es el debate. Las tres propuestas de los partidos políticos más importantes del espectro democrático nacional plantean que la propiedad debe de seguir siendo del pueblo de México. El cuestionamiento correcto es cuál es el mejor modelo para explotar esa propiedad. Hoy Pemex viene de una historia que Roberto Gil ha señalado creo que muy bien y que yo significaría algunos datos importantes. México en 2004 estaba produciendo 3.4 millones de barriles, 2013 está produciendo, con muchos trabajos por cierto, 2.5 millones de barriles de petróleo. Dato relevante, sale más caro producir en el 2013 2.5 millones de barriles que lo que costaba sacar petróleo 3.4 millones de barriles, es decir, sacamos menos y más caro. ¿Por qué es esto? Porque el paradigma energético mundial, ojo, México es el único país que no ha hecho un cambio del modelo energético en los últimos 20 años, ya lo hizo hasta Cuba, lo hizo los países árabes, lo hicieron los rusos, lo hicieron los africanos, lo hicieron los latinoamericanos, ya ni siquiera recurro al modelo del vecino país del norte, que es un modelo totalmente distinto, donde la propiedad de los recursos energéticos son de la propiedad privada del que es dueño del terreno, es un modelo totalmente distinto. En gas, México se calcula, sin considerar el famoso shale gas, que seguramente vamos a hablar más adelante, que somos la séptima potencia de reservas de gas en el mundo, porque no solo tenemos shale gas, tenemos gas asociado al petróleo, tenemos gas natural, tenemos gas grisú que proviene del carbón y tenemos un gran potencial en materia de shale gas que, por cierto, con todo respeto, no se ha cotizado, ni sabemos realmente qué tenemos, pero sabemos que hay un gran potencial en el macizo de Eagle Ford, que es el mismo que afecta a la franja geológica de Texas y que cubre en su manto una parte de Chihuahua, una parte de Coahuila, una parte de Tamaulipas, una parte de Nuevo León y una parte de Veracruz. Ahí debe de haber mucho gas que tiene el componente de ser gas húmedo o gas seco, y más adelante lo abordaremos. Hoy que somos la potencia séptima del mundo en materia de gas, estamos importando 38% del gas, con costos aproximados para la industria mexicana de más del 70%. Somos un país con un alto componente muy alto de materia fósil, no hemos desarrollado la industria de las energías limpias, que hoy en el mundo están avanzando muy rápido, porque lo que es cierto es que el petróleo algún día se va a acabar. Y por lo que sí tenemos que velar nosotros es por un modelo de seguridad energética que haga viable al país más allá de un sexenio, de una década, es decir, tener la oferta suficiente para desarrollar su industria, para prender un foco o para cocer una tortilla con energías que puedan hacer posible la realidad de una nación. En pleno siglo XXI, México hoy tiene el 17% de su población que no accede a los hidrocarburos, que sigue cocinando en una cabaña en la montaña de Guerrero, en la montaña de Hidalgo o en la sierra oaxaqueña con leña o quemando papel. Y eso es una falta de seguridad energética. Ese modelo de 75 años, señores, se agotó. La pregunta aquí es, para las próximas décadas, ¿qué modelo de energético necesita el país? Nosotros partimos de una premisa y sabemos que tenemos que construir acuerdos. Decía Roberto Gil que quería motivar el debate, yo no quiero, porque lo que yo quiero es construir acuerdos. Aquí el tema es cómo hacemos un modelo que sea viable hacia el futuro y no nos abstraigamos, y menos con una riqueza de jóvenes tan amplia que algún día, o ya muy pronto, o están muy cerca de tener un protagonismo más en este país como un privilegio de una generación
de mexicanos que tienen una educación de calidad, hoy por cierto, concepto en boga, en donde debemos de debatir qué queremos. ¿Queremos seguir siendo propietarios de los recursos energéticos? La respuesta es sí, creo que queremos los tres lo mismo. ¿Queremos monopolio? No, no queremos monopolio, o por lo menos yo no lo quiero. ¿A qué modelo le queremos apostar? ¿A la productividad? ¿A la competencia? Y esos dos elementos como un incentivo, el mayor de todos, para evitar la corrupción. Podemos desarrollar muchos modelos, de hecho en eso estamos, en temas de transparencia, combate a la corrupción, pero no hay mejor incentivo para combatir la corrupción que ponerse en competencia y que podamos saber cuánto le cobra una empresa, como muchas hay, al monopolio que tiene un cliente cautivo, en el caso de Pemex, para explorar aguas profundas, o cuánto le cobra esa misma empresa a servicios diversificados en las empresas del mundo, donde lo que hay es competencia. Miren, déjenme ir muy rápido. No sé cómo vaya. Te equivocaste, para variar. Son 8 minutos. Noruega, Inglaterra, Azerbaiyán, Arabia, Brasil, Colombia, tienen empresas estatales. Y por cierto, ante la apertura de la posibilidad de la combinación de capital público y privado, las únicas que han ganado y que se han fortalecido en sus reservas y en sus finanzas son las empresas del Estado brasileño, colombiano, noruego, etc. Pero tienen competencia, tienen la posibilidad de asociarse y tienen la posibilidad de diversificar riesgos. Hoy Pemex, que no tiene experiencia en aguas profundas, está explorando 6 pozos en el Golfo de México frente a 180 este año en Estados Unidos. La verdad es que el marcador es menos grave que la goliza que nos metieron ayer los gringos en el fútbol, pero está con el riesgo concentrado en Pemex. De cada X número de pozos, muchos fallan en su exploración. Y esa apuesta que hace Pemex por encontrar petróleo, pues cuando se consigue petróleo, lo que tenemos es una fiesta. Pero cuando no se encuentra petróleo, esos 200, 300 y hasta 400 millones de dólares en la exploración, los perdemos todos. No solo se necesita abrir la inversión porque necesitamos volúmenes de inversión impresionantes hacia el futuro, sino necesitamos diversificar el riesgo para poder encontrar más reservas y para ser competitivos. ¿De qué se trata la discusión? Se trata de preguntarnos los mexicanos qué modelo energético queremos hacia el futuro. ¿Lo queremos con la propiedad? Sí, con competencia, con transparencia y con competitividad. Roberto Gil alude a la cantidad de personal de Pemex. Yo no lo voy a desmentir, nada más lo voy a matizar. El comparativo hay que hacerlo de peras con peras. Efectivamente Pemex tiene una sobrecarga laboral, pero tampoco se puede comparar como lo ha hecho Roberto, y hay una gráfica desglosada, porque hay actividades que Pemex concentra y que Shell y Exxon divide. Es el caso de exploración, producción, refinación, petroquímica, comercialización, etc. De todas maneras, lo cierto es que el monopolio no es competitivo. De todas maneras, lo cierto es que necesitamos transformar un sector energético que vea los fósiles, que abra la puerta a las energías renovables y que discuta un paquete, un pastel de seguridad energética con el que construyamos el paradigma energético de este país en este siglo, sin creer, como algunos lo creen, que México es una isla. No, México no es una isla, y México no puede ir contra una inercia de la nueva realidad energética, no de nuestro país, de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, senador David Penchina. Ha sido muy ilustrativo. Por favor, senador Ríos Peter. Sí, gracias. Bueno, pues primero que nada yo me siento muy contento de esta invitación, al igual que mis colegas. Sin duda alguna, estar en la Escuela Libre de Derecho es un motivo pues de especial satisfacción por la calidad de sus estudiantes, de su planta educativa, de lo que significa una escuela de formación de cuadros importantes tanto en lo privado como en lo público. Entonces yo me siento muy contento. Muchas gracias a Libna por la
por la invitación. Este debate, sin duda alguna, yo estoy convencido que es uno de los debates más importantes del presente, digamos, de esta legislatura, pero sin duda alguna para definir hacia dónde puede ir el país en los próximos 10, 15, 20 años. Es un debate realmente trascendente que tendrá efectos no solamente en ustedes cuando se incorporen a la masa laboral, a la masa productiva, sino en sus hijos y seguramente incluso tal vez en los nietos de varios de nosotros. Entonces, dicho eso, y habiendo escuchado tanto a Roberto como a David, yo creo que la pregunta que nos pone a la mesa, que es deseable mantener el monopolio de Pemex, yo creo que esa respuesta, y lo digo por la forma o digamos por la formación que yo tengo, los monopolios no son deseables en ningún lugar. Es importante impulsar la competencia, es importante garantizar que la competencia permita tener mejores condiciones para los consumidores, para las distintas empresas en toda la escala que puedan estar involucradas. Los monopolios tienen un problema grave en términos de la asignación eficiente de recursos. Entonces yo creo que la pregunta de mantener un monopolio o no como tal tiene que ver su respuesta en el tiempo, digamos, tiene que ver con un asunto más bien de carácter temporal. Al final del día, lo que quisiéramos es tener un contexto en donde una participación de más actores en cualquier sector de la economía, no solamente en el sector energético, sino en cualquiera, permitiera mejores condiciones, repito, para los consumidores y para toda la planta productiva que esté involucrada en el sector. ¿Qué es lo que tenemos hoy alrededor de Pemex? Por el contexto constitucional que tenemos en efecto un monopolio en el cual pues prácticamente las decisiones las toma una sola empresa, las toma el gobierno o las toma el Estado mexicano, digamos, representado en Petróleos Mexicanos. Cuando digo yo que la respuesta es si es deseable o no tener un monopolio, yo soy de los que piensa que en el cortísimo plazo es indispensable mantenerlo. Y no solamente lo pienso yo, lo piensa mi partido y es parte de la plataforma que respalda la iniciativa que tenemos. Y por eso creo que el análisis de las decisiones que habrán de tomarse alrededor de esta reforma tienen que verse en una perspectiva realmente holística, integral. Yo estoy convencido de que hay que aprovechar la revolución energética que ocurre especialmente en Estados Unidos y Canadá. Estoy convencido de que enfrentamos un enorme reto si en el horizonte de los próximos 5 o 6 años, como decía David, pues la forma, como decía Roberto, la forma en la que nuestro patrón de ventas, que básicamente se van hacia los Estados Unidos, puede cambiar drásticamente, volviéndose Estados Unidos una economía autosuficiente en producción de energéticos. Pues el simple hecho de buscar otro mercado tendría que significar toda una serie de cambios en términos de logística, obviamente de costos y al final de cuentas de utilidades. Ahí tenemos un reto hacia adelante y por eso es tan importante pensar cómo hacemos las cosas, de tal forma que creo yo que una reforma tan trascendente como esta hay que verla en cómo ordenamos los factores de las decisiones que involucren estos cambios que están a discusión actualmente en el legislativo. Yo creo, estoy convencido de que hay que entender de dónde vienen Petróleos Mexicanos, cuál es el contexto en el que se ha desarrollado en las últimas por lo menos 3 o 4 décadas, para entender en dónde estamos parados y sobre todo para entender hacia dónde podemos proyectar estos cambios que requiere la legislación. Para nosotros un cambio en la legislación secundaria, para el PRI, para el PAN, cambios en la legislación constitucional o en la Carta Magna. ¿De dónde viene Pemex? ¿O dónde ha estado Pemex? ¿O cuál es la forma en la que ha operado o en la que Pemex se ha comportado en los últimos años? Pemex tiene una carga fiscal pues muy sui generis no solamente en este país sino en el mundo. Es una empresa que prácticamente paga impuestos antes del propio ejercicio fiscal, se decide en el gabinete o digamos en la mesa de la Secretaría, del Secretario de Hacienda, cuándo es lo que habrá de proyectarse el pago de impuestos por parte de la empresa. Los tres fuimos legisladores, nos tocó hacer el paquete fiscal en varios años y lo que discutíamos era pues cuánto va a ser el precio del petróleo, etcétera, para a partir de ahí lograr el más del 30% del gasto público que actualmente impera en las finanzas públicas. De tal manera que hay que entender, primero que nada, que la carga fiscal es una carga muy sui generis, muy específica, inclusive muy por encima, por lo menos los datos que yo tengo, muy por encima del que tienen otras empresas con las cuales puedes comparar Pemex en el mundo. 70%, 67.4% es la carga fiscal sobre ventas o ingresos totales. Esto significó para Pemex en el 2012
El dato que tengo es para PDVSA en Venezuela, 39.9%, 67 contra 39, Statoil 19%, 11% Ecopetrol en Colombia. Digamos, la carga fiscal es una carga fiscal fuerte, pesada, ¿no? Entonces, prácticamente, o por lo menos los números lo que indican es que gran parte de estas utilidades que genera Pemex, pues se van obviamente al circuito de las contribuciones que permiten que exista gasto público y no necesariamente para que se generen reinversiones. Muchos de ustedes saben que en cualquier empresa, pues una vez que revisas la parte de costos, ¿no? Costos de operación, etcétera, te quedas con una parte de utilidades y si regularmente hay decisiones inteligentes en la empresa, parte de esas utilidades se van a reinversión de la propia empresa, reinversión para mantenimiento, reinversión para pues tomar decisiones estratégicas que permitan en un horizonte de planeación pues poner a la empresa en un contexto de competitividad, pues en este caso no es una isla Pemex, de competitividad en el contexto internacional. ¿Cuál ha sido el problema de Pemex? Que no ha tenido esas capacidades, y esas capacidades han sido no solamente limitadas, sino que han estado administrativamente definidas no para garantizar la viabilidad en el mediano y largo plazo de la empresa, sino para pues extraerle recursos y darle con eso viabilidad a las finanzas públicas. La primera gran cuestión es pues cómo cambias este régimen fiscal, cómo garantizas tú que puedan tener pues un contexto mucho más de aprovechamiento de los recursos que genera y que no solamente sirvan específicamente para el gasto público. Y ya lo decía, Haití es el único país que más o menos compite con nosotros en materia impositiva. Es cómo haces tú que la clase, que la élite política y que el país en su conjunto tome la decisión, la responsabilidad con seriedad, pues de enfrentar con impuestos el tipo de gasto público que requerimos. Ahí hay toda una revolución y hay toda una discusión en materia hacendaria que está pendiente. Entonces, lo primero, el régimen fiscal es un régimen fiscal que ha estado definido para que la empresa tenga una corta o nula viabilidad. Y de ahí venimos en una empresa que en esa lógica de toma de decisiones, hoy de golpe y porrazo, nos enfrentamos con un contexto internacional pues de retos, de la necesidad de tomar decisiones, pero donde además las decisiones estratégicas han tenido que ver en muchos de los casos con decisiones poco claras y transparentes. Aquí me parece que es indispensable pues que por lo menos tuviéramos las fuerzas políticas, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Ya voy? Por lo menos tuviéramos un diagnóstico compartido en términos de dónde están las áreas de oportunidad y dónde no las áreas de oportunidad de la empresa. Es decir, si nosotros hemos tomado decisiones cortas o a veces nulas por el contexto fiscal, lo más preocupante es que en muchos casos la empresa carece de transparencia. Decía, por ejemplo, Roberto, el contexto de su planta laboral, la parte sindical, la parte de los contratos, la parte de los contratistas, la parte de cómo funciona una empresa que siendo base o una parte muy importante de la economía, lo que impera es la falta de transparencia en el mejor de los casos, y muchos arreglos que están imbuidos de una corrupción histórica. Cierro con esto un planteamiento para no extenderme más de los 10 minutos, pero yo parto del hecho de que si nosotros no tenemos un diagnóstico compartido de dónde está la empresa ahorita y hacia dónde queremos proyectarla en el futuro, entonces partir del hecho que la participación de nuevos actores privados va a venirnos a resolver el problema es no haber entendido del pasado que significaron las decisiones de hace 20 años, en la cual con esa lógica de transformación entronizamos, pues no solamente para generar al hombre más rico del mundo, sino para tener contextos que en pos de la libre competencia y de mejorar las condiciones de mercado generaron nuevos contextos de apropiamiento por parte de unos cuantos. De tal manera que la primera respuesta que yo daría a reserva de mis siguientes intervenciones es: si no tenemos un diagnóstico compartido y no tenemos un marco institucional que en términos de regulación, en términos de combate a la corrupción, en términos de aprovechamiento de las transferencias de tecnología que se requieren cuando te pones a jugar con actores del tamaño global que aquí se han comentado, pues abres una puerta, digamos, donde el riesgo pues es lo que más impera, no solamente en los contratos, sino que impera en términos de cuál debe ser la mejor fórmula para tener una relación de activismo como el que requiere una empresa como Pemex y el sector energético mexicano en un deficiente contexto institucional de nuestro marco regulatorio. No sé si me dio el tiempo. Gracias. Muchas gracias, senador. Compañeros, creo que es más ilusionante
sencillo para nosotros que ellos expongan, a que la mesa haga preguntas. Entonces, si les parece, haremos una ronda, ahora empezando por el senador David Penchina, siguiendo por el senador Roberto Gil Suárez, por el senador Armando Ríos Peter y por último el senador Roberto Gil Suárez. Esta ronda será de 5 minutos y seguirá otra igual con orden diferente. Por favor, senador David Penchina. Digna está peor que el presidente del Senado que cambia la... que ya es mucho que decir. No es cierto, está bien. A ver, varias cosas que creo que son importantes. México ya hizo una reforma energética intentando eludir la responsabilidad de generar un nuevo modelo con certidumbre jurídica a través de la Constitución. Sí, aquí hay que decir las cosas como son. En el 2008 le intentamos hacer a Pemex, al sector energético, una reforma a través de legislación secundaria que en menos de 3 años ha manifestado sus insuficiencias y su mediocridad. Esa experiencia México ya la vivió. Diagnósticos lo comparto plenamente. No, es que los diagnósticos están a la vista. Y si quieren nos ponemos de acuerdo en qué esquema queremos revisar. No solo a Pemex, revisemos la CFE, revisemos el desarrollo de las energías alternativas, revisemos de dónde diablos estamos importando el 38% de gas, a qué costo, cuánto hace poco productiva la industria manufacturera del país donde se están perdiendo empleos. Miren, el paradigma energético en el mundo cambió porque el petróleo fácil se acabó. Cantarell en el año 2003 daba 1.100.000 barriles de petróleo por día. Hoy no está dando 400.000. Y es muy sencillo. Este vaso estaba lleno, le metimos el popote durante más de 3 décadas y ya se está acabando. Para ir por este vaso hay que ir por él a 3.000 metros de profundidad abajo del agua. ¿Qué hizo Pemex con San Cantarell? Que yo no sé si fue bendición o maldición. Pemex se estacionó durante muchas décadas en un petróleo fácil. Y sí suena muy padre que le demos autonomía presupuestal y fiscal a Pemex. De veras suena padrísimo. Y tal vez el debate, si eso fuera posible hacer, sería otro. Aunque aún en ese escenario, me parece que Pemex no puede seguir siendo monopolio. Porque aún en el escenario de que le diéramos la autonomía fiscal y presupuestal que reclama como empresa, cosa que hoy no es, a ver, ni camina como empresa, ni habla como empresa, ni va al baño como empresa, no es empresa. ¿Se acuerdan del pato, no? Pues este es pato, no es empresa. O sea, cualquier mexicano en su sano juicio, un notario, aquí va a haber muchos, etcétera, pues no puede decir que eso es una empresa. Ahora, vamos a ponernos en este sueño guajiro de darle autonomía y de dejarle de dar al fisco 38 pesos de cada 100 para el gasto público. Vamos a poner ese modelo. ¿Qué me garantiza que sea transparente, competitiva y productiva aún con autonomía fiscal? Pero aún en ese supuesto, que me parece absurdo, vamos a darle, vamos a lanzarlo a nadar a 3.000 metros de profundidad cuando se ahoga en un chapoteadero. Y el riesgo lo sigue cargando el Estado mexicano por entero. Miren, lo más valioso de una empresa petrolera es el número de barriles de reservas probadas. La SEC, que es la Comisión de Seguridad Energética de Estados Unidos, que es la que valida en el mundo las reservas, pues nos colocan como la empresa 18. Cuando ya empieza la magia mexicana tepiteña, ¿no? Porque ya inventamos probables, muy probables, quizá, perhaps, tal vez, quién sabe, a lo mejor. Pues resulta que tenemos miles de millones de barriles de petróleo allá abajo. Pero solo las que valen son las probadas. Y en ese escenario, Pemex necesita urgentemente, y aquí tiene que ver con el tema de la velocidad de la reforma, el poder cambiar su espectro de reservas para poder ser una empresa que le siga dando a los mexicanos, que son los dueños de esa empresa, la posibilidad de ser mejores. ¿Qué posibilidades se abren? O abrir a la competencia tras un modelo que estará a debate en la construcción de un acuerdo, donde algunos quieren concesiones, otros queremos utilidad compartida, por ahí hay un modelo de contrato de riesgos, el de producción compartida, perdón,
son 3 modelos distintos, pues tendremos que acercar posiciones, porque ustedes tienen una garantía. Nos necesitamos estos 3 jóvenes que estamos aquí, bueno, ya no tan jóvenes, porque nadie puede reformar la Constitución. Hay quien no quiere tocar la Constitución. Yo respeto todas las partes. Yo sé que Armando, en su profundo conocimiento y valor profesional, yo sé que está de acuerdo en reformar la Constitución. Pero bueno, yo también entiendo la bata, ¿no? Y a mí también me ha tocado cargar batas que hay veces no nos gustan, que son las pertenencias partidarias en las que uno juega. Y tampoco hay que espantarse por eso. ¿Qué información queremos? Una empresa sobreendeudada, que le sacamos el dinero sin un esquema fiscal, un monopolio que ha mantenido y que nos ha hecho holgazanes fiscales. ¿Qué modelo queremos? Es que esa es la discusión. ¿Cuál es la velocidad de la reforma? Miren, la velocidad de la reforma es muy rápida. Y tenemos que meterle el acelerador. Y tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque miren, el petróleo que le vendíamos a Estados Unidos, miren, ya van a hacer 5 minutos, nada más que aquel se pasó 3 y él se pasó 1 y me voy a pasar 1 más. Porque yo en la otra sí hice 10 minutos. El shale gas es un paradigma que cambia algo. El petróleo se lo vendíamos a los de aquí arriba y se lo vamos a empezar a dejar de vender en el volumen que se lo vendíamos a los de aquí arriba. Los de aquí arriba no es Fauci Handam, que por cierto nos quedamos esperándolo. Los de aquí arriba son los americanos. Y por eso hemos hecho tratados comerciales recientemente en materia energética con China, porque hay que voltear a dónde vamos a vender nuestro petróleo. Shale gas no es petróleo, son derivados de los hidrocarburos y gas. ¿Qué está haciendo la economía norteamericana? Y por eso la velocidad no es un asunto del sexenio. La velocidad quiere decir, señoras y señores, que Estados Unidos va a empezar a crecer muy rápido, con menos importaciones de hidrocarburos, con más gas, que es la energía hoy barata y más limpia que el carbón, y que va a acelerar la construcción de empleos en Estados Unidos. Y el cáncer de la economía mexicana se llama desempleo. ¿Qué queremos hacer con el desempleo mexicano? Darle su medicina y se llama generación de empleo. La multiplicación de oportunidades, la dispersión de riesgos, la competitividad y el construir una empresa que sea empresa, creo que es el reto para nosotros. ¿Cuál es el reto mayor? Que ese modelo nos garantice con certidumbre constitucional que los mexicanos no vamos a perder la propiedad sobre los hidrocarburos. Ese es el tema. Y para eso hay una herramienta que el Estado mexicano ha renunciado en las últimas 3 décadas y ha sido fallido. Comparto con Armando Ríos Peter que los modelos han sido inacabados y nos han generado un espectro de alta desconfianza. Telecomunicaciones, banca, etcétera, y se llama la rectoría económica del Estado mexicano. Y ahí es donde nos tenemos que meter. A tener las reglas del juego para garantizar que la propiedad es nuestra. Y para garantizar que en competencia seamos mejores. Creo que ese es el espectro que tendremos que construir, con nuestras divergencias, con nuestros discursos políticos, con la arenga de la grilla, con todo lo que ustedes quieran. Tenemos la responsabilidad social y el mandato constitucional, nosotros sí lo tenemos, de transformar un modelo en un debate que es similar a un valor supremo nacional y que no podemos trastocarlo a grado tal que fracture al país. Ese es el reto, señoras y señores. Ese es el reto tan complejo que vamos a enfrentar en los próximos meses en medio de una agenda legislativa medio aburrida que tenemos también, porque hay reforma hacendaria y está el tema de telecomunicaciones y el paquete fiscal. Es decir, no falta, pero el destino nos alcanzó. Por eso la velocidad de la reforma es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, senador David. Por favor, senador Armando Ríos Peter, tiene el uso de la voz. Senador Armando Ríos Peter. Estaba pensando en la frase. Estaba pensando en la frase, el destino nos alcanzó. Y bueno, estas visiones luego como de colapso maya, ¿no? A mí me preocupan a veces. Porque creo que el decir que el destino nos alcanzó, a mí me tocó escuchar este tema de que el destino nos alcanzó ya en varias, pues, por lo menos mi corta vida de 40 años ya llevaba 2 décadas escuchando que el destino ya llegamos al colapso. Y lo retomo porque creo que muchas veces la impaciencia y hacer las cosas con prisa, y tuvimos una
experiencia reciente, por lo menos desde mi punto de vista en el tema educativo, nos lleva a tener malos resultados. Y digamos, si uno analiza la historia de nuestras transformaciones legislativas, tiene ejemplos muy puntuales de cosas que se han hecho rápido, pensando, digamos, que estamos en la idea correcta y no se alcanza a ver, digamos, de manera integral los problemas que se pueden generar. Hablaba yo de las reformas en los 90s, donde la participación de la iniciativa privada y la competencia nos iba a resolver muchos de los males de una economía estatizada, o digamos de una economía poco dinámica, precisamente por la enorme participación del Estado. Y apenas hace 6 meses nos tocó votar una ley que lo que busca es generarle regulación a lo que durante 20 años impidió el crecimiento del sector de las telecomunicaciones. Digamos, no son decisiones menores, ¿no? Porque al final del día, cuando tú tomas una decisión de este tipo, se generan núcleos de interés, se generan áreas de poder económico, de los llamados poderes fácticos que tanto escuché yo en todos los partidos políticos en el reciente debate, y que luego es difícil ir en contra por parte del propio Estado mexicano. Retomo una frase que decía David, decía: impera la desconfianza. Sí, en efecto, impera la desconfianza, y no solamente en la clase política, en los partidos. Lo peor es cómo impera la desconfianza en la gente, pues que ve que los modelos económicos de los cuales discutimos, pues poco dinero le generan en el bolsillo, poca capacidad de generar empleo, etc. Pero yo creo que lo que hay que recuperar no es solamente la rectoría económica del Estado mexicano, como lo plantea David. Hay un libro interesante, algunos seguramente ya lo leyeron, se llama Why Nations Fail, ¿por qué fallan las naciones? Y la verdad es que lo que tenemos que recuperar, o lo que tendríamos que plantearnos en este país, especialmente en esta discusión, es cómo garantizamos que estas decisiones no solamente sean decisiones para una parte de la élite económica, política y social del país. Yo creo que ese es el gran debate. Y por eso les cito un ejemplo que trae muchos capítulos de lo que estoy tratando de afirmar. Cuando tú tomas decisiones de carácter económico en un país como el nuestro, donde tienes, decía yo, instituciones de regulación deficientes o prácticamente inexistentes en el tema de petróleo, habría que imaginarnos una institución sólida, no cooptable, capaz, fortalecida, para enfrentar todo esto que hablan los compañeros en términos de contratos, ¿no? Y bueno, pues como la burra no era arisca, hay enorme desconfianza, sobre todo por el antecedente de los últimos 20 años. Lo que hay que preguntarnos es, ¿este tipo de arreglos son arreglos que se generan en torno a una élite económica, política y social, o son acuerdos que realmente se generan más allá del discurso político o lo que escribamos en la ley para un beneficio mucho más colectivo? Yo creo que esa es la gran discusión que nosotros tenemos en términos de cómo concebimos el país hacia adelante. Porque sí, yo le mandaba un mensaje a un compañero abogado, por cierto, la Libre de Derecho, le decía: ¿qué opinas tú de la reforma? Me dice: mira, es como si nos estuvieran invitando a una gran fiesta, ¿no? Suena bien, vamos, retomo el tema de fiesta que se comentaba hace rato. Dice: la verdad es que no nos están diciendo si nos va a tocar estar en la mesa de pista o nos va a tocar ahí en la gallola, en el palomario, ¿no? Donde lo que se sigue viendo es los pequeños arreglos contractuales entre los mismos actores de siempre, o tal vez entre algunos nuevos. Creo que es donde está el debate político de fondo, porque si ese es el que podemos arreglar, entonces creo que podemos darle tránsito a la lógica operativa de tiempo. Démonos tiempo para entender dónde están las áreas de oportunidad. Démonos tiempo para entender qué es lo que vamos a hacer con el sindicato. Lo decía Roberto. Bueno, pues quien dirige los destinos, o por lo menos el liderazgo de Petróleos Mexicanos, es compañero nuestro en el Senado. Y seguramente va a estar votando esta iniciativa de la mano, pues, de su partido, que es el PRI. Y entonces como que ahí hay una imagen medio confusa, ¿no? Digo, la misma imagen de confusión que ahí me generó cuando quitaron el Bester Gordillo y de repente pusieron a su brazo derecho a dirigir el sindicato. Entonces, ¿se acabó la corrupción en el sindicato o no? Bueno, pues pareciera ser que no, ¿verdad? Entonces pareciera ser, digamos, que las correas clientelares de un acuerdo político, que es lo que soporta la ley, porque eso es, por eso le cito el libro Why Nations Fail, ¿no? Pues no está muy claro que vayan a cambiar. Y por eso lo que necesitamos es que la confianza y que la participación, no solamente la decisión, se vuelva una decisión nuevamente de élite, a que sea una decisión mucho más amplia. Por eso insistimos en que el tema del análisis y el diagnóstico de Pemex sea un diagnóstico compartido. Porque lo que hablamos es de los retos que tenemos al frente, hacia adelante, respecto al mundo, etcétera, de competitividad global.
Pero ¿dónde estamos parados, por ejemplo, ahorita en términos de capacidad de absorción de nuevas tecnologías? Todas, y sé que David estuvo recorriendo varios lugares del mundo para revisar con varios compañeros senadores, todas las empresas que han tenido, siendo participación estatal, que han tenido este reto de involucrarse con otros actores para aprovechar las ventanas de competitividad que ofrecen otras empresas, lo primero que han tenido claro es en dónde son fuertes y en dónde se tienen que fortalecer. El día de hoy yo les digo con toda puntualidad, por lo menos Pemex nos ha presentado ese diagnóstico. Ese diagnóstico es importante, ¿por qué? Digo, si ustedes se ponen a pensar en una micro, pequeña, mediana empresa, no en una empresota de la cual depende el 33% del gasto, pero más o menos es la misma lógica. Si tú lo que quieres es invitar a alguien a que haga una actividad y que más o menos puedas compartir las capacidades que tiene, yo lo que quiero es que mi país y la empresa de mi país aprenda de inmediato de esa empresa para no depender a tempore de las capacidades que tiene. ¿Qué es lo que ha hecho Noruega? Por cada técnico de ingeniería ha puesto 2 o 3 en la misma área. Cuestiones de ese tipo que hoy en la discusión pues, ni siquiera están en contexto, ni siquiera están en el planteamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos claro, y con eso cierro, perdón, no tenemos claro en dónde están las áreas de oportunidad y en dónde están las deficiencias. Porque el debate es medio maniqueo. Pemex está colapsado, ya nos alcanzó el destino, entonces tenemos que tomar decisiones tal vez precipitadas que al final del día no nos permitan saber en dónde tenemos que orientar las decisiones para que en el mediano y largo plazo pues tengamos una definición mucho más colectiva a que solamente sean los informados y especialmente la élite que tenemos buenos antecedentes quienes aprovechen estas reformas. Muchas gracias, senador. Por favor, senador Roberto Gilsuart, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la finalidad de la reforma energética. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el propósito de política pública que persigue ese ejercicio de transformación de nuestras reglas, de nuestra constitución y de las leyes? ¿Cuál es el propósito final? Podemos decir, bueno, el propósito es que Pemex aporte más recursos a la recaudación, ¿no? Que dé más dinero. A pesar de que se ha cuatriplicado la inversión en Pemex, sigue aportando exactamente lo mismo de hace 20 años, el 33% de la recaudación. Es decir, no hay una relación positiva entre el aumento de inversión en Pemex con lo que aporta a la recaudación. Podemos decir también que queremos que Pemex nos cueste más barato, es decir, que no es una carga para el Estado mexicano, para los contribuyentes. O podemos plantear la finalidad de la reforma en términos de que los energéticos nos salgan más baratos, la luz, el gas, la electricidad, la gasolina, que no solamente le salga más barato a la gente para poder tener mejores condiciones de vida, hacer más con su disposición patrimonial, sino que también las empresas puedan ser más competitivas en un entorno global, es decir, que puedan producir a más bajo precio y puedan tener una mayor utilidad y se puedan generar mayor inversión y mayor empleo. Nosotros partimos de esta última perspectiva. Nosotros queremos una reforma energética para que cueste más barato los energéticos. Y aquí hay dos caminos. O bien le quitamos presión a Pemex, es decir, le quitamos carga fiscal a Pemex, le damos más dinero a Pemex, o bien aumentamos la oferta. Nosotros creemos que la forma de que te salgan más baratos los energéticos es que haya más personas vendiéndote los energéticos para que compitan entre sí y la competencia genere una presión hacia la baja del precio. Y la única forma de alentar la oferta es que haya competencia, y para que haya competencia tenemos que redimensionar a Pemex y quitarle su monopolio. Oigan, yo les dije hace un momento que en términos, digamos, factuales, Pemex está a punto de ser una empresa privada, por lo que les decía, en esa exageración, y permítanme la expresión. Pero déjenme decirle que el monopolio de Pemex solo es real en la Constitución. Es absolutamente falso que Pemex funcione como un verdadero monopolio. Lo que pasa es que funciona como un monopolio con una serie de incertidumbre jurídica que no permite que los privados puedan participar de mejor manera en el mercado energético. Miren ustedes, dice la Constitución que Pemex es monopolio en exploración y explotación. Sin embargo, Pemex se voltea con un privado, firma un contrato de prestación de servicios, el prestador de servicios va a aguas profundas, ve dónde están los yacimientos y le cobra una lana a Pemex por haber hecho ese trabajo. Pone una plataforma, saca un tubo, taladra el yacimiento, saca el petróleo y le cobra a Pemex por el trabajo realizado. No solamente eso, saca el petróleo, el hidrocarburo, contrata a otra empresa que lo pone en otro barco, el barco también es privado, y ahí llegan los mercados del mundo
a comprar los barriles de petróleo. Toda esa cadena lo hacen los privados, pero con contratos de prestación de servicios. ¿Cuál es el problema? Que todo el riesgo, como decía David Penchina, todo el riesgo lo carga Pemex. Si donde estaba el supuesto yacimiento no fue verdaderamente rentable, en consecuencia Pemex, nosotros pagamos ese experimento fallido. Dice la Constitución que Pemex tiene monopolio en la refinación. Otro ejemplo, pues resulta que el Estado mexicano tiene en propiedad una refinería en Estados Unidos, en Texas, Deer Park, donde se hace la refinación, y después llevamos ahí el hidrocarburo e importamos la gasolina. Los empleos se generan en Estados Unidos y se pagan los impuestos en Estados Unidos. Déjenme darle un dato. Hace poco se vendió una importante refinería en Estados Unidos que BP vendió, Texas City. Texas City costó el equivalente al 7.1% del valor de adquisición de la refinería de Tula. 7.1% del valor de adquisición de la refinería de Tula. Eso costó una refinería en Estados Unidos que produce mucho más y es mucho más eficiente. Dice la Constitución que Pemex tiene el monopolio en la comercialización de petroquímicos, específicamente de la gasolina. Resulta que las gasolineras son concesiones privadas. El baño, la tienda, el propio terreno, el Oxxo, son concesiones privadas. Lo único que no puede hacer ese privado es ponerle su marca y comprar donde le salga más barato la gasolina y ponérsela más barata a los consumidores. Otro ejemplo. Dice la Constitución que el Estado mexicano tiene el monopolio en la generación de energía. Ya se permite, hay cierta apertura en el sector para que los privados puedan generar para autoconsumo. Resulta que en los últimos 15 años el 80% de la inversión en generación de electricidad la han hecho los privados. Solo que toda esa inversión se queda en autoconsumo porque no pueden venderle a otro privado el excedente de lo que generaron. Solo se lo pueden usar para autoconsumo. Se está desperdiciando energía eléctrica. Mientras tanto, ustedes están pagando energía que de manera ineficiente